gustaría hablarles de este movimiento. No es tan conocido, pero es muy inspirador. Es un evento que ya tiene más de 500 años, pero ha sido irreplicable. Nadie lo ha podido replicar, ni la Iglesia Católica Romana, ni la Iglesia Protestante o Evangélica. Este evento ha sido irreplicable en la historia. Una vez, y no es una metáfora, estamos en tiempos donde hay gente que le gusta exagerar lo que ellos hacen, sus emprendimientos, sus ministerios, ¿no? Y añaden siempre números y seguidores, etcétera. Entonces, no me gusta tanto hablar de este tipo de cosas tan sublimes, ¿no? Porque luego, pues, para no caer en vanidad, pero este grupo fue un grupo que fue perseguido. Ellos salen de Moravia, esto es en República Checa, esto es antes de la Reforma, 100 años antes de la Reforma de Martín Lutero. Pues este grupo, esta comunidad tan íntegra, y era gente de bien, que su manera de vivir impactaba a muchos, empiezan a ser perseguidos por toda Europa. Salen de donde les comenté, de la República Checa, y no tienen hogar. No tenían un lugar donde no los perseguían. En ese entonces, la iglesia establecida, la Iglesia Católica Romana, si no estabas de acuerdo con todos los dogmas o pagabas para la construcción de catedrales, etcétera, pues sufrías las consecuencias. Y ellos, por su fidelidad a la verdad, por su integridad, eran perseguidos. Y en ese entonces había un joven noble de mucho dinero en Alemania llamado Zinzendorf. Y este hombre de mucho dinero, pues tiene su conversión, abre su corazón a Dios y de la nada se entera de este grupo llamado los moravos. Repito, es porque vienen de Moravia. Y les dice, miren, ustedes vengan aquí y yo los ayudaré. Y este grupo por fin logra encontrar un lugar, ¿no?, donde no sufre persecución. Y tuvo cierto tiempo de estabilidad. Pero ¿qué pasa? No al mucho tiempo empiezan a haber divisiones. Empiezan a haber varias diferentes maneras de pensar. Y recordemos que eran un grupo que estaba pasando por persecución. Y a veces la persecución nos hace madurar, ¿verdad? Porque cuando no somos perseguidos, no tenemos ningún tipo de hostilidad, nos fijamos en cosas que son secundarias muchas veces y nos volvemos quejosos en vez de ver la libertad que tenemos. Nos empezamos a ver errores de los demás, etcétera. Pero bueno, este grupo, que por cierto ya no tenía líder, su líder se llamaba Jan Hus, había muerto, había sido acribillado en la hoguera como mártir por no creer en el papismo y otras cosas que en ese entonces se enseñaban. Entonces, este joven, un joven de 27 años, le dice a esta comunidad, vengan, que empiezan a estar ahí. Y a los pocos años ya empieza a haber división y problemas entre ellos. Y ya iba a haber una división tan grande, pero se levanta este joven sabio y dice, oremos. Y quiero que hagamos una pausa. Y estamos en una generación que necesita jóvenes como Zinzendorf, como Bernabé, que cuando Marcos en la Biblia nos habla en Hechos que había un hombre llamado Juan Marcos que se desvía por cierto tiempo, hace cosas mal, Pablo dice, no, ya no va a estar conmigo en el viaje misionero por lo que hizo.
un hombre llamado Bernabé dice, no, yo quiero que esté conmigo, él nos va a ayudar. Pablo, si no quieres que vaya contigo, él se viene conmigo. Ya hay cierta división. Pero Pablo termina diciendo, tráiganme a Marcos porque me va a ayudar. Y luego sabemos lo que hizo Marcos. Termina escribiendo el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios necesita en estos tiempos gente como Bernabé, que cuando haya tensión se ponga en medio y quite la tensión y sirva y llame a la oración y la reconciliación y la humildad. Entonces este joven hace eso. Dice, tranquilos, todo lo que han sufrido y ahorita están sufriendo entre ustedes. Esperen, no hagan eso. Oremos. Empezaron a orar y se extendió ese tiempo de oración. De la nada empezaron no solo los grandes, sino también los niños a tener roles en la oración, justamente como hacía aquí esta pequeña princesa. Todos empezaron a vivir lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré mi espíritu sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien fue traspasado. Un espíritu de gracia y de oración empezó a descender. El 7 de agosto de 1727. Y permanecieron orando, y permanecieron orando, y permanecieron orando. Esa división de la nada terminó, se pudrió y empezaron a ser tan unidos. Empezaron a ser una comunidad que se amaba tanto y era como un solo cuerpo, como una sola mente, que de la nada empezó y continuó así por 100 años. 100 años. Es decir, que los que iniciaron no terminaron, ¿no? Imagínense un movimiento de oración que duró 100 años. Esto no ha sido replicado en la historia. De 1727 a 1827, los moravos, este grupo que se le conoce como los primeros protestantes, algunos creen que fueron los luteranos, etcétera. Muchos creen que fueron los moravos, porque fueron antes aún que Lutero. ¿Y qué pasa? Que se apasionaron tanto por Dios, que entendieron que la oración no es un programa, sino es el centro de la vida de una comunidad. Y oraron y aprendieron que la oración no es una responsabilidad religiosa, sino un deleite del pasar tiempo con el ser más hermoso, el más bello de todos. Y continuaron orando. Al 5º año eran tan apasionados, a pesar de que sabían que estaban en la mira, no le importó. Salieron de Alemania, donde se estaban refugiando, y empezaron a ir a misionar a toda Europa. Y les quiero decir algo, en ese entonces había mucho la trata de esclavos. Básicamente esta libertad es nueva. O sea, la mayoría de la historia de la humanidad siempre ha habido esclavos. Y bueno, en ese entonces había una esclavitud tremenda. Y eran tan apasionados y entendieron que algo más precioso que sus vidas mismas es dar vida a los demás a través del Evangelio. Y después de 5 años de oración empiezan a salir los misioneros. Y escuchen, estos misioneros se hacían esclavos, sabiendo que a los lugares que iban jamás iban a poder regresar a casa y muchas veces ni ver a su familia, porque entendieron que sin el Evangelio no hay salvación. ¿Tienes ese amor por las almas?
Entonces imagínate irte de esclavo a un lugar en estatus de esclavo, llevar tu ataúd porque sabes que ahí vas a morir como esclavo, pero no te importa, con tal de que otros conozcan a Cristo, que jamás hayan escuchado. Eso se instaló en ellos y siguieron y siguieron y siguieron. Y les quiero recordar que eran gente pobre, eran gente en persecución. No había todavía ese auge económico en Europa. Y aún así, ellos iniciaron el movimiento más masivo. De hecho, ellos fueron los primeros en enviar misioneros. La primera vez en la iglesia que se ven misioneros no católicos romanos. Lógico, después de la iglesia de los Hechos, la primera iglesia. Pero les quiero decir esto, que la oración nos hace ser sensibles al sufrimiento ajeno y a las almas que se están perdiendo. Y sin recursos, sin la logística, sin la tecnología que tú y yo tenemos, ellos enviaron más de 300 misioneros, aún en pobreza, a los lugares inalcanzables, sabiendo que iban a morir. Este era su lema, que el cordero que fue inmolado reciba el premio por su sufrimiento. Que el cordero que fue inmolado reciba el premio por su sufrimiento. Que el cordero que fue inmolado reciba el premio por su sufrimiento. Niños querían ser misioneros, adultos, gente sin energía, quería ya ir, aunque sabía que les iba a costar su vida. Y esto fue impactante, impactante. ¿Y qué les quiero decir? Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando Él venga halle velando. Oremos, oremos, aprendamos el deleite de la oración. Aprendamos que es un privilegio que tenemos por los méritos de Cristo, el poder acceder al lugar santísimo. Antes no se podía. En el Antiguo Testamento solo un hombre, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo. Y esto temblando, porque en cualquier momento podía ser culminado. Ahora, ¿qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente oremos, pero no solamente oremos de una manera sin entendimiento, sino oremos la Escritura, atesorando la Escritura, que por esto ese grupo fue perseguido. Por eso John Huss fue su líder, fue quemado. Imagínense que a Fabio lo quemen, lo maten. ¿Cuál fue el mejor legado que Fabio les pudo haber dejado? Sean fieles a la palabra. Y eso mantuvo este grupo. Y que después de años y años de persecución, lograron encontrar un lugar de refugio. Y aprendieron que la comodidad es peligrosa. La seguridad y la comodidad es enemigo de los que quieren vivir completamente para Cristo. Y empezaron las divisiones. Pero un Bernabé, un Zinzendorf, un joven, se levantó y dijo: paren, oremos, 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 clamemos, clamemos, clamemos. Este evento no se ha replicado. Han movimientos que han alcanzado hasta 23 años, una semana de oración, 3 meses. No sabemos si Dios nos va a regalar algo hermoso nuevamente, porque esto, lógico, fue producto del Espíritu Santo. No sabemos si un derrame del Espíritu Santo vuelva a pasar, pero tomemos este ejemplo
de que Dios sigue obrando maravillas. Maravillas. Amemos las almas perdidas. Amemos la oración, hermanos. Ya hablé mucho de la oración, ahora hay que orar, ¿verdad? Tu palabra dice que si tu pueblo se humillare, tú verías y tendrías misericordia. Señor, gracias por este ejemplo de esta comunidad que siempre decidieron abrazar la persecución con tal de honrar tu palabra. Ellos perseveraron en la enseñanza de los apóstoles, en el rompimiento del pan y en las oraciones. Es lo único, Señor. Es lo único que puede hacer la diferencia. Es increíble, Señor, lo que tú puedes hacer con un grupo de gente que es fiel a tu llamado, a pesar de que sea pobre, a pesar de que tenga escasez, a pesar de que sean perseguidos. Aquellos que atesoran el sacrificio del Cordero de Dios que fue inmolado y que entienden que por cuanto Él dio todo, nosotros también tenemos que dar todo por Él, porque el Cordero de Dios lo vale. El Cordero de Dios lo vale todo. Digamos todo eso, iglesia. El Cordero de Dios lo vale. El Cordero de Dios lo vale. El Cordero de Dios lo vale todo. El Cordero de Dios lo vale todo, por cuanto Él fue inmolado. El Cordero de Dios lo vale todo. El Cordero de Dios lo vale todo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre como en el Antiguo Testamento, lo quita. Que quita el pecado de Israel, no, del mundo. Todo el género humano tenemos que amarlos y orar por ellos y humillarnos. No buscar ganar debates, sino buscar ganar almas. Aunque seamos humillados, no busquemos el respeto, busquemos la semejanza a Cristo, porque el Cordero lo vale todo. El Cordero lo vale todo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por esta bella comunidad, aunque sean pocos como los moravos, y atesorar tu palabra y aprender que la oración es un deleite, el mayor de los deleites. Aquí está tu iglesia, orando y clamando por tener la imagen del varón perfecto, el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén.